Bueno, primero mi conciencia y mis sueños y luego con el tiempo uno aspira a iluminar también las conciencias de los lectores. Jugando con el título de la novela Vagalume, que en gallego significa luciérnaga, pero que es más bonita la expresión gallega porque es una palabra compuesta de lume, lumbre, que da luz y calor, y vaga, que vaga en la noche, como los... Bueno, pues uno es como se siente muchas noches escribiendo una luciérnaga a la luz de la lámpara tratando de iluminar la noche. La novela, en este caso, tiene muchas capas, como los hojaldres. Es una novela suspense que dentro encierra una reflexión, envuelto en una novela suspense porque el personaje que cuenta la novela está tratando de descifrar el misterio que envuelve la figura del que fue su maestro como periodista cuando era joven y que acaba de morir, y que a su muerte empiezan a ocurrir, a descubrirse cosas que nadie podía sospechar, ni siquiera su mujer y su familia. Bagalumi incluye también fragmentos de las novelas que dejó escritas en secreto ese personaje cuyo misterio investiga el que cuenta la novela. A ver, todas las novelas son autobiográficas, pero no porque cuenten la vida del autor, sino porque transmiten los sentimientos y los pensamientos del autor. Pero es autobiográfica en tanto en cuanto responde a una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces, que es ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Por qué he dedicado mi vida a escribir? Porque solo se vive una vez y yo la he pasado escribiendo. Hace que te lo preguntes muchas veces, sobre todo en la noche cuando estás escribiendo, paras, te asomas a la ventana, ves que pasan el camión de la basura, la policía, la gente que va de fiesta o que vuelve, y tú estás en tu mesa con la lámpara encendida contando historias que son fruto de la imaginación. En una entrevista de Libes decía, tú empiezas a escribir de chaval y un día levantas la cabeza del papel y te has hecho viejo. Bueno, yo todavía viejo no soy, espero. Pero, pero es así, yo era un chaval de un pueblo de la montaña, León, un pueblo minero, un sitio donde apenas había libros ni ambiente, digamos, ilustrado, todo lo contrario. Y sin embargo, desde que tengo memoria de mí, me recuerdo escribiendo. Y lo único que he hecho es seguir con esa pasión siempre, sin planteármela como profesión, aunque luego he acabado viviendo de ello. Pero yo nunca me lo planteé la escritura como un oficio, una profesión, como cuentan ahí en la novela, sino como una manera de estar en el mundo, es mi manera de entender la vida, es lo que decía Pessoa, mi manera de estar solo. La literatura no puede ser un oficio, es una pasión y es una vocación y es una necesidad como para los personajes de la novela. Otra cosa es que la escritura de libros se haya convertido en un oficio para mucha gente, pero para gente que no es escritora. Es, puede parecer un trabalenguas, una contradicción, pero no todos los que escriben libros son escritores. De la misma forma que no todos los que hacen fotos con el móvil son fotógrafos, o todo el que canta en la ducha es cantante. El escritor es aquel, y se dice en la novela varias veces, que seguiría escribiendo aunque no le leyeran. Es que ahora escribe todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a escribir, pero no todo el mundo es escritor. Es decir, Rodrigo Rato no es escritor, Ana Obregón no es escritor, Risto Mejide no es escritor, pese a que sean los que más conoce la gente. Escritor es aquel que escribe por necesidad y porque es su manera de entender la vida. En los dos, porque al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda. Para mí el periodismo es una forma de literatura y la literatura es una forma de periodismo. Rosa Montero decía que cuando hacía periodismo escribía lo que sabía y cuando hace literatura escribe lo que no sabía que sabía. Bueno, es otro trabalenguas, pero lo explica muy bien. La literatura empieza donde acaba el periodismo, donde los datos objetivos
ya no son suficientes y tienes que imaginar el resto de lo que sucede. Ahí empieza la literatura, aparte de que el periodismo trabaja con el presente y la literatura trabaja con el pasado y con el futuro. Con lo que se ha perdido, decía Machado, se canta lo que se pierde, o con lo que deseas, con lo que no has conseguido, que sería el futuro. Pero digamos que la literatura es una forma de periodismo y el periodismo es una forma de literatura, en mi entendimiento. Escribimos porque el tiempo pasa, la literatura es tiempo, nosotros somos tiempo y es el gran activo que tenemos. Lo terrible es que lo perdemos con mucha facilidad y, como os decía, un personaje en una novela mía, Las lágrimas a Lorenzo, el padre, que ya está en el hospital ya en sus últimos días, le dice al hijo: nos pasamos la mitad de la vida perdiendo tiempo y la otra mitad queriendo recuperarlo. Bueno, pues eso es seguramente la disyuntiva que todos vivimos, y lo que los escritores hacemos al escribir es intentar parar el tiempo o recuperarlo. Pues igual es que era el momento, porque las novelas se escriben durante toda la vida, no se escriben cuando las escriben materialmente. Tú, cuando escribes un artículo, pero hay ahí rastros y restos de toda tu vida, de todas tus lecturas, de todo tu pasado, de todo lo que has vivido, de todo lo que has soñado, y eso queda ahí también impregnado. Entonces, esta novela que he escrito en los últimos años, con un parón por la pandemia, que escribí otro libro que surgió con la pandemia, seguramente era el momento de hacerme esa reflexión. Yo he escrito pocas novelas, esta es la séptima, he escrito muchos otros libros, pero novelas he escrito pocas, y porque cada una tiene que responder a una pregunta que me importe lo suficiente como para dedicarle 3, 4 o 5 años de tu vida. Y esta pregunta es una pregunta que yo me he repetido muchas veces: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi vida? Bueno, y seguramente por edad, por lo que sea, era el momento en el que me la tenía que plantear. Si yo hubiera nacido en Madrid y no hubiera salido de Madrid nunca, más que de vacaciones, igual no, claro, no hubiera escrito la novela como la escribí, la hubiera escrito de otra forma. Cada uno es fruto de su vida, lógicamente. Y entonces sí, hay una reivindicación, hay muchas reivindicaciones en esta novela de los escritores secretos, de los escritores castigados en la dictadura a escribir con seudónimo porque eran republicanos, como todos los que escribían novelas de kiosco, del oeste, policíacas, que muchos eran profesores de universidad, periodistas que, como eran republicanos, les depuraron, no podían trabajar. Marcial Lafuente Estefanía es el ejemplo más paradigmático, que escribió 2000 o 3000 novelas del oeste, y en realidad era un ingeniero que le prohibieron ejercer su profesión. Hay una reivindicación de los escritores que escriben sin ánimo de publicar. Hay una reivindicación del viejo periodismo, del periodismo de siempre, no por viejo, sino porque era para mí el periodismo verdad, el que estaba más en la calle que delante de las pantallas de los ordenadores, como ocurre ahora. Hay una reivindicación del periodista de provincia, muchas veces desde Madrid o desde Barcelona, un poco denostado, mirado por encima del hombro. Y resulta que yo he encontrado muchísimo talento, muchísimo, o tanto talento como los periódicos de Madrid. Hay muchas reivindicaciones, porque en el fondo seguramente lo que reivindico es mi vida y mi identidad y mis pensamientos. Con la poesía, sin duda, pero porque considero que no es un género. La poesía sí, tradicionalmente es poesía, novela, ensayo, tal. Pero es que la poesía es algo más que un género, es el halo que tiene que estar en toda escritura para que se convierta en literatura. Es ahora que está muy de moda, las panaderías, la masa madre, el urmiento que dicen en mi tierra, la levadura. La poesía es la levadura que fermenta y convierte la escritura en literatura.
Y esa poesía tiene que estar en los artículos de prensa, hasta en la vida, en tu manera de comportarte en la vida. La poesía es la suma de belleza más emoción y misterio. Ese misterio que hace que las palabras signifiquen más de lo que significan coloquialmente. Y por eso para mí es la sustancia íntima, la esencia de la literatura en la poesía. Yo creo que la literatura es lo mismo desde Homero. Había un cantante francés que se llama Jonas, dice en una canción, el argumento que todos contamos es el mismo, que es la vida, el escenario para todos es el mismo, que es el mundo, lo único que cambian son las circunstancias geográficas y temporales de cada uno de nosotros. Entonces los escritores lo único que hacemos es hablar de lo mismo que hemos hablado, que han hablado siempre los escritores, pero aportando nuestra visión, nuestro testimonio temporal y geográfico, del sentido que tiene esta historia que vivimos todos, que es la vida, cuyo final conocemos, no nos gusta y sin embargo aquí seguimos. Pues seguramente la gran pregunta es qué significa la vida, y a eso tratamos de responder. Pues he tenido muchos, y para bien y para mal, porque también te enseña mucho lo que no te gustan, ¿no? Porque como todo en la vida, en la literatura es una parte más de la vida. Hay cosas que no te gustan, que te hacen ir por otro lado, o profesores que te marcan y te inclinan hacia un lugar, pero ya tienes que tener tú una inclinación de base. Yo he tenido muchos maestros, desde el bachiller, que hice interno en un colegio en Madrid, en El Pardo, pues un fraile que vio en mí cierta capacidad y me daba libros para que leyera, no me... porque yo era un chaval sin ninguna formación, hasta todos los que me he cruzado en el periodismo y en la literatura, y en esta novela están más o menos caricaturizados en los distintos personajes muchos de esos maestros. No te podría decir nombres porque han sido muchos. Y en la literatura todos los que me han marcado, todos españoles y no españoles. En lugar de invitar a leer Vagalume, esta última novela, yo lo que invito a la gente es a leer, porque leer, que a veces no está muy bien entendido lo que significa leer, es encender una luz en la noche que te ilumine tu imaginación. Y hay que recordar siempre aquello que decía, ya que estamos en Toledo, lo que decía Cervantes: el que mucho viaja y mucho lee, mucho vive y mucho sabe, porque leyendo vives más vidas, viajas sin moverte de casa y aprendes muchas cosas. Por eso hay que leer.